Hola, ¿qué tal amigos de la entrevista con Pepe Luche? El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el periodista muy reconocido Manuel Zamudio. Hola Manuel, Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludar y saludos a toda la audiencia. platícanos de dónde eres originario. Fíjate que llegué desde muy chavo a Acapulco, soy de la Ciudad de México. ¿En dónde realizaste tus estudios? Mira, estudié en la escuela primaria Guadalupe Victoria, en la colonia Vista Hermosa. Posteriormente entré a la gran, gloriosa escuela secundaria técnica número 1, una generación sensacional. Estudié en el CBT 116, hice mi carrera profesional en el Tecnológico de Acapulco y la maestría en la Universidad Americana en Comunicación. Ahora que mencionas comunicaciones, ¿cómo se da en ti el gusto por el periodismo? Fíjate que es curioso y se va a reír la gente porque mis héroes realmente de caricaturas eran, por supuesto, el Avispón Verde, Batman y Superman, todos vinculados a lo periodístico. Y yo desde chavito he sido poeta, he escrito, hago cuentos y hacía todo este tipo de cosas. Y se da la oportunidad cuando yo iba en segundo de secundaria. eh, un amigo llegó a vivir a la casa, Manuel Miranda, al que saludo desde aquí, desde Acapulco, y me invitó a trabajar en la oficina de prensa del ayuntamiento, allá por 1981, iba en segundo de secundaria, y comencé así a redactar, y al mismo tiempo quien era director de comunicación social del ayuntamiento de Acapulco, era el director de un periódico que se llamaba Avance, y en ese Avance estaba en Costera Miguel Alemán y José María Iglesias. Y comencé a redactar. Y fue así como me fui desarrollando desde segundo de secundaria y no he parado hasta ahora. ¿Cómo ves? Muy bien, ahora platícanos, ya que estabas en el estudio, lo que nos estás comentando, ¿a qué periodista tú admirabas en ese momento? Fíjate que me tocó descubrir a Manuel Buendía, a De Negri, a gente que escribía en el Universal, en el Excelsior, en el Uno más Uno, después en La Jornada, en el Nacional. Fíjate, había un periódico que tenía una área de cultura precioso que era el Nacional. Y aquí poco a poco fui descubriendo a grandes amigos que hoy la mayoría ya no vive, pero crecí con una generación de periodistas a los que le decían las fundamáquinas, ¿no? Se escribían en unas maquinotas de este tamaño y se oía en la redacción. Y eso a mí me gustaba muchísimo. Pero entre mis grandes amigos está don Carlos Ortiz Ortiz, don Enrique Díaz Clavel, Andrés Bustos Fuentes, Adolfo Soto Edwards, unos más jóvenes que fueron grandes amigos también, como Carlitos Ortiz, como Arturo Parra, Rolando Paredes. Bueno, te puedo contar una gran cantidad de amigos, ¿no? Pero admirables, ¿por qué? Porque la mayoría no es como ahora. Hoy ya vemos que todos lo usan con teléfono y graban y no hay retención, no hay memoria. Y casi todos ellos podían redactar con memoria o con la libreta y el lápiz o la pluma. La vieja escuela, La ¿no? vieja escuela, entonces era una emoción redactar, escribir de esa manera, de tal suerte que se creaban esas historias periodísticas. Y solo para que tengas una idea, en el centro de Acapulco, lo que es el centro, había 21 periódicos. El Revolución, La Opinión, Prensa Libre, El Gráfico, Última Hora, Diario del Pacífico, El Trópico, Revolución, solo en el centro. Estoy mencionando los que me estoy acordando, pero era una emoción ver tantos periódicos en el centro de la ciudad. ¿Ya cuántos años de trayectoria tienes, Manuel? Fíjate, sí, échale, entré el 3 de diciembre de 1981 a trabajar y estamos hoy en febrero de 2026. No he parado y no he dejado de trabajar desde el primer momento. No he trabajado en otra cosa que no sea periodismo. Quiero que sepan que Manuel Zamudio ha obtenido muchos reconocimientos. Platícanos cuál ha sido el reconocimiento que más te ha gustado, que más te ha marcado. El del público es el que marca, es el que te define, el que te forma, el que te va creando pues esa personalidad. O sea, ahí tienes carácter para continuar, tienes carácter para hacer las cosas bien, pero el público te va diciendo qué le gusta y qué no le gusta. Entonces es algo muy interesante ir reconociendo esa parte. He tenido muchos reconocimientos nacionales,
el micrófono de oro de la radio, reconocimiento de colegas de la prensa nacional por trayectoria. Me ha tocado dar discursos a nivel nacional. En Guerrero he tenido premios también, el Premio Estatal de Periodismo. He tenido reconocimientos del Club de Periodistas de Acapulco. De Guerrero he tenido reconocimientos por trayectoria del Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco, por sumar, por informar, por ejemplo, en el caso del huracán Otis, del huracán John sobre todo, y estar en la línea de la información. Y no me lo van a creer, pero son decenas de reconocimientos y siempre pues, están aquí, en mi corazón. Ahora platícanos qué te deja el haber trabajado muchos años en una televisora, qué aprendizaje, qué lección de vida. Es la mejor escuela porque no te permitían, y eso lo digo, no te permiten ser número 2. Y dices, ay, no, qué exagerado, ¿eh? Pero sí, no puedes ser número 2, no puedes estar atrás de nadie. Entonces es muy exigente, es una empresa que siempre está en evolución, quiero decirlo claramente, Televisa Corporación. En el caso mío, en la división de noticias, en el que estuve en esa división casi 33 años, fue muy apasionante. He aprendido todo desde que yo mismo cargaba y apoyaba al camarógrafo con la grabadora, eran conectados por un cable, y así toda la evolución hasta la que llegamos a esta etapa de la etapa digital. ¿Qué me gustó? Pues vivir plenamente las noticias, estar en los grandes eventos, en las situaciones graves del puerto de Acapulco, pero además ir creciendo con un equipo que también definía muy bien el estilo y la forma de dar noticias, y sobre todo, reitero, el público. Ahora coméntanos, obviamente con tantos años de trayectoria, tuviste la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades, a grandes artistas. Menciónanos una personalidad que hayas tenido oportunidad de entrevistar. Fíjate que alguien que me impactó por su humildad, lo había visto en el terremoto, en el sismo de 1985, y el trabajo que hizo un español de gran calado como es Plácido Domingo. Entonces, cuando fue toda esta situación en Tlatelolco, que él apoyó con sus manos, con su dinero, con todo, en la fase de limpieza, de reconstrucción de la Ciudad de México, era una persona para mí muy admirable. Pero cuando nos tocó vivir la tragedia del huracán Paulín, que a mí me tocó dar las primeras noticias, los primeros reportes, los primeros videos, fueron generados en noticieros Televisa en ese momento. Y posteriormente a esto, él regresó a Acapulco para crear una unidad habitacional y marcar pauta por ese amor tan grande al puerto de Acapulco. Verlo de cerca, platicar con él en la entrevista, obvio, siempre ha sido muy, muy importante, porque en las acciones es en lo que se puede medir a un ser humano, en las expresiones que tiene con aquellos que están desposeídos, que ven una tragedia, que el valor más importante es su casa, imagínate. Se la llevó un huracán, se inundó, y él funda pues esta unidad Plácido Domingo en la ruta de la carretera a la Ciudad de México. Pues yo creo que es un gran personaje. Y he podido entrevistar a personalidades del mundo cultural, del mundo académico, ahora expresidentes de México, y estar muy pendiente en primera línea en todos los momentos en los que me ha tocado vivir. Pues los enlaces a los 15 de septiembre, Año Nuevo, y pues las entrevistas a los presidentes siempre serán como un reto constante, presidentes de la República. Y a gobernadores, ya siendo exgobernador, a don Alejandro Cervantes Delgado, y de allá para acá, a todos los gobernadores he tenido la oportunidad de entrevistar, con ese buen humor y con la seriedad que corresponde siempre esto, ¿no? Ahora, ¿nos puedes decir qué consejo le puedes dar a la juventud que inicia sus pasos en el periodismo? Tú que tienes una trayectoria y mucha experiencia. Fíjate que lo primero, y no hay que olvidar la parte de la lectura. O sea, un periodista, un buen periodista, alguien que ama la comunicación, alguien que le gusta informar, que se apasiona, que puede explicar lo que está ocurriendo como fenómeno social o como una situación particular, debe estar imbuido en la lectura. No solamente es dar ese segundo o 2 o 3 segundos a un video, a un contenido que hoy se puede observar en redes. Hay que darle mayor profundidad, hay que leer. ¿Sabes por qué hay que leer? Porque se conecta el corazón con la mente.
En la lectura y en la escritura, cuando tú haces eso, se conecta y puedes sentir. Solo el que lo ha hecho lo siente. Entonces, otro fenómeno, esto genera memoria. Hay que tener memoria. Si nosotros en redes, que benditas redes, solo hacemos esto, hay un nivel de tolerancia que se ha reducido cada vez más y es peligroso porque yo recuerdo que en algún momento el nivel de tolerancia a un contenido era de 12 segundos. O sea, tú podías ver, ¿qué te gusta? Videos de perritos que son muy, muy famosos, o los famosos memes, tenías 12 segundos, no te gustaba y le cambiabas. Hoy, ¿qué creen? Ya cambió a 3 segundos. Entonces, hay varios elementos que conversar del tema de los 3 segundos. Pero en los 3 segundos puedes cambiar 20 imágenes en un minuto. Entonces, es un tema que hay que revisar bien. Entonces, ¿qué sucede? No generas memoria, no generas contenido, no generas aprendizaje, te aburres muy rápido y está pasando otro fenómeno partido a la mitad, que es el de la inteligencia artificial. Fíjate, la gente está haciendo un boom, la inteligencia artificial, pero cuando el público percibe que se trata de un video con inteligencia artificial, también comienza a rechazarlo. ¿Qué está buscando? Una situación más orgánica, más sentida, más vivida. Por eso son tan exitosos los videos de animalitos, porque en algún momento pues es orgánico, como le llaman los que saben de redes sociales, ¿no? Y yo creo que es fundamental. La otra, hay que practicar. La repetición hace al maestro, no la práctica al maestro. Se repite, se repite, se repite, hasta que vas perfeccionando un estilo, una forma de comunicar, una forma de decir las cosas. Y otro elemento que debes de revisar muy bien, es uno, lo que dices, cómo lo dices. Pero ¿en qué estás pensando cuando transmites una noticia? En el que está del otro lado, como ustedes están allá y los saludo con mucho cariño, o como lo digo yo. La pregunta es si tú estás interesado en cómo yo lo digo o cómo lo quieres recibir. Generalmente a mí me preocupa mucho lo que hay que decir para que esté del otro lado. Y en mi estilo, en mi forma de ser, tengo que explicar las cosas porque me gustan explicar, así como el maestro de primaria. Creo que a rebote pronto sería lo más padre que puedo compartir a las nuevas generaciones. Coméntanos cómo viviste esa transición del periodismo de la vieja escuela y el periodismo actual que, como acabas de mencionar, pues básicamente son redes sociales. Fíjate que les voy a contar, a mí me encanta, las primeras publicaciones que hice fueron sobre cuentos, poesía, que publicaba en El Sol de Acapulco, en algún momento en el 17, el diario 17, y en algunos otros medios que ya no existen, porque los elaboraban con prensa, con offset y con otras tecnologías del momento, en imprentas muy grandotas, llegaban rollos gigantescos como los rotoplas, pero de papel, así que para poder tirar un periódico. Imagínate, llegaban trailers a bajar estos rollos gigantes para imprimir los periódicos en tinta. Y en 1990 me tocó refundar con un grupo de amigos, fui invitado a trabajar un periódico antiquísimo que se llamaba La Verdad de Guerra, que era el director dueño, don Reynold Gómez Escalera. Estaba en las 7 esquinas, ahí por Petaquillas. Y ¿cuál que era el gran avance? Que era un periódico que se imprimía en offset, como una impresión de impresora, pero en periódico. Fue un gran salto cuántico. Y en ese entonces fundamos Noticieros Televisa, ya por 1991. 7 de octubre del 91 fue el primer noticiero de Noticieros Televisa en Acapulco, imagínate la historia. Y para grabar era cinta, un cassette de este tamaño así. Entonces tenía que meterse. Y para grabar el contenido, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy les transmito las noticias desde el Zócalo de la ciudad. Se grababa en una cinta. Y esa cinta se llevaba para edición, en una editora de... No cabemos aquí, pero era así. Entonces tenías que meter cassette y otro cassette. Uno que le dabas vuelta y corría el video, y el otro era para grabar la nota. Fíjate. Y luego te tenías que ir a una cabina de radio, y tenías que grabar la nota. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy en el puerto de Acapulco la ocupación hotelera es del 93% en diciembre. El turismo mexicano se ha dejado venir, pero siguen siendo los canadienses el punta de lanza del puerto de Acapulco. Y pero ¿qué creen? Cuando corría la cinta, a veces se rompía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, bueno, pues el editor inteligente sacaba el casetito, a veces se hacía así como churrito, así como trencita, tenía que cortar y luego se pegaba con Durex, ¿no?
así que era cotorreo. Y eso te puedes tardar 1 hora, media hora, 2 horas, para que no se perdiera el video o el inserto que tú querías. Y después comenzaron a recibirse los cassettes y viene la era digital. Viene ya la era análoga y luego la digital, ¿no? La transición no fue nada fácil, créanme, no fue nada fácil, porque hubo que prepararse por años, o más bien, toda una trayectoria de vida, pero en la producción, en los procesos de producción, fue un poquito más lento con respecto a la velocidad en que las tecnologías iban avanzando. Fíjate, antes se hacían enlaces, si alguien lo recuerda, hacíamos enlaces los 15 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Estamos en Acapulco, Guerrero, y hoy la fiesta mexicana se vive con la pasión. Te aventabas un speech. No faltaba alguien muy amigable en el Zócalo que te aventaba un huevo con harina, te echaban confeti, y se hacía, pero el punto es que se hacía el enlace vía satélite o por microondas. Entonces, la conexión era subir la microonda, era un platito así como una pizza familiar, más o menos. Se vinculaba a la antena receptora que estaba en la quebrada y de ahí se mandaba al máster y el máster traducía para enviar hacia la Ciudad de México a Televisa Chapultepec. Fíjense nada más todas las transmisiones. Pero había que tirar cables, 100, 150 o 200 metros de cable, como de aquí al otro lado de donde estamos. Pero ¿qué crees? No faltaba el que se tropezaba, jalaba el cable, te desconectabas. Créanme que fue muy difícil comunicar. Hoy lo que estamos viendo está regalado. Vean, estamos aquí en un lugar fantástico del puerto de Acapulco, en Samos Café. Les estamos transmitiendo bien a gusto, bien platicadito. Y el tema es que no haces nada de eso. Solo es push y ya estamos grabando. Es correcto. Pero la interpretación de los tiempos, la velocidad, la visión en que quieres transmitir este mensaje, cómo lo quieres transmitir, si apasionado técnicamente, muy decente, muy cordial, muy riguroso, depende de cada quien. Pero créeme que la velocidad en que entramos a esta etapa digital es más corta y más rápida. Yo creo que no fue fácil para todos en los medios tradicionales. Y luego te viene la otra bronca de lo tradicional con un ritmo, con una producción, que puedes producir en el teléfono, como lo estás haciendo ahorita. Así es. Y es una maravilla. Yo cada día me asombro. Es como, ¿han visto a los bebés cuando comienzan a descubrir que tienen deditos? Y que el niño está viendo sus deditos. Pues así me siento yo. ¿Cómo ves? Muy bien. Platícanos, ¿qué proyectos tienes en puerta? Wow, buena pregunta, muy buena pregunta. Buena. Es que mi mayor proyecto ahorita se llama Zamudio Noticias. Creo que yo no me estoy desplazando a nadie, no me siento en el lugar de nadie. Hay influencers, tiktokeros, youtuberos, ¿qué más? Creadores de contenido, todo. No ocupo ningún lugar de esos, ninguno. Yo soy periodista. Me gusta redactar, me gusta escribir. Tengo un montón de cosas que contar a través de la escritura porque me encantan mucho. Soy poeta y loco un poco, pero finalmente esa prosa me ayuda a platicar las cosas que yo veo en el contexto cotidiano. Entonces, hace poco más de 2 años que me vi forzado a salir de Televisa, de Noticieros Televisa, después del huracán John. La situación se hizo compleja. Y bueno, también un ciclo para mi vida profesional, ahí terminó. No lo entendí al principio, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Bendita gente, la gente de Acapulco es increíble. Por eso es que siempre soy tan fiel con la gente de Acapulco. ¿Por qué? Porque luego me dijo, vete a la competencia. Yo pensé en la competencia que tengo enfrente, ¿no? Pero dice, no, ahí no te vayas. No es que tengo un penacho. Entonces dije, no, ahí no voy. No, vete a las redes. Claro. Entonces, fíjate que mi esposa escuchaba cuando iba caminando y decía, mira, es el de las noticias. Es Zamudio el de las noticias. Wow, qué buen hombre. Zamudio Noticias. Entonces fundamos Zamudio Noticias, hicimos Números Negros y en junio del año pasado lo echamos a andar en una ceremonia muy bonita, con gente muy bonita. Entonces ya llevamos 1 año y julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues ya vamos para los 12 de junio. Entonces, mi prioridad es eso. He ido por etapas. ¿Cuál es la primera? Convencerte que lo que hago es de corazón. Número 2, conservar el estatus que manteníamos por cuanto
a entrevistados, contenidos, clientes y sobre todo buscar clientes. O sea, si tú te das cuenta, pues sí tengo clientes, Sí. tengo iniciativa privada y trato de darles calidad, nivel, estatus, excelencia, marca, y eso me está colocando cada día en una posición mucho mejor. Entonces, mi prioridad es Zamudio Noticias. La segunda prioridad es la academia. Me encanta la academia, me encanta compartir mis experiencias profesionales con las nuevas generaciones. No lo dije, pero estudié un coaching con Ontology Training de México y en la Universidad Panamericana, que me dio también otro entendimiento de la forma de liderar las cosas. Me he especializado en liderazgo y en manejo de crisis. No se ve, pero participo en muchas cosas donde manejamos crisis y eso me ha permitido utilizar mi experiencia, mi proyección, mi conocimiento en resolver otros temas. Y arriba de ello, pero no lo puse arriba, es mi familia. Mi prioridad es mi familia. Amo a mi familia, mi energía está en mi familia, en mi esposa, en mi hija y en todos, mi familia por completo. Pero la prioridad es Zamudio Noticias y por ahí hay otros proyectos que después les voy a contar, ¿no? Porque luego dicen que se ceban. Así es, Manuel. Para la gente que quiera contactarte, que te quiera pedir algún tip, algún consejo, tus redes sociales, ¿cuáles son? Estoy en todas, se llama Zamudio Noticias. Y conservo la mía de Manuel Zamudio Castañeda en Facebook, ahí me pueden encontrar. Y mi número telefónico es 7442-237785 y ahí también me pueden encontrar. Tengo WhatsApp, es ese WhatsApp, pero en las redes Zamudio Noticias, créanme que ha habido una gran respuesta y esa respuesta es gracias a ti, a tu confianza, a tu fe en que lo que estamos exponiendo todo un equipo muy bien preparado. Yo me toca dar la cara porque es mi chamba, pero hay un equipo atrás que me apoya en hacer las cosas bien al más alto nivel, o sea, siempre en la excelencia. Muy bien, Manuel. ¿Algo más que quieras agregar para la Oye, gente? Pepe, pues agradecerte, la verdad siempre es un honor, un placer de mi experiencia poder compartir toda esta experiencia. ¿Qué te puedo decir en este momento, en este liderazgo de opinión que me ha tocado también vivir y procesar? Es que no te rindas, échale ganas. Yo creo que hay 1.000.000 de historias que contar de todos los que vivimos los fenómenos naturales. Yo me acuerdo de Paulín, pensamos que no nos íbamos a levantar y nos levantamos. ¿Cuál es el quick? Entender exactamente qué es lo que estamos haciendo y si cada persona, cada familia, cada ser humano se pone a hacer lo que le toca hacer, te juro que avanzamos más rápido. Y también que esta forma de ver la vida tan plástica, tan veloz, en la influencia de las redes, fíjate, esa parte oscura de redes, pues como que tomarle un poquito con más paciencia, seguir a Pepe, por supuesto, porque Pepe está ofreciendo contenidos muy importantes, muy interesantes, está logrando entrevistar a gente que influye, que ha destacado en cualquier campo del deporte, del espectáculo, de la política, de la vida social de Guerrero, especialmente de Acapulco. Entonces hay que seguir ese tipo de contenidos porque son personalidades, son personajes que han sacado el pundonor, el coraje, la experiencia, todo este tipo de cosas que han logrado que nuestro estado vaya hacia adelante. Y sobre todo tú, si eres chavo, por favor, ponte a estudiar. La vida que viene va a ser muy compleja, mucho más compleja, más desafiante, con retos muy importantes. No todo se centra en un tema de un teléfono y olvidarme del mundo. Es importante el teléfono para, por ejemplo, que puedes trabajar en un emprendedurismo, en la creación de tu propia empresa, pero si puedes formar parte de un corporativo que te permita tener otra idea de lo que está pasando en el mundo, adelante. Hoy tienes que aprender sobre habilidades tecnológicas, sobre recursos humanos. Ojo con tus habilidades blandas, aprende mucho de habilidades blandas. Esto es tu vida íntima que no se ve, pero que cuando llegas a un corporativo te dicen la pregunta, oye Pepe, ¿tomas alcohol? No, ok. A ver, ¿me puedes enseñar tu Facebook? Y entonces en muchos casos, a ver, lo tienes que abrir. ¿Quieres trabajar ahí? Hay que abrir el Facebook o tus redes sociales y te agarran en la pachanga con una chelita en la mano y entonces no. Otra pregunta que llegan a hacer, y créeme que es verdad, es cuando te dicen, oye, en tus vacaciones, ¿qué haces? No, yo no tengo vacaciones, yo trabajo muy duro. Ese tipo de gente no le dan cuello antes de entrar. ¿Esto qué significa? Que cada día se tiene que recuperar la salud mental. Se tiene que recuperar esa parte compleja. Yo le decía en un encuentro que tuvimos en la capital del estado a la gobernadora que era muy importante trabajar en la recuperación de la salud mental,
por los indicadores de pequeños, de niñas, de jóvenes, hombres y mujeres con intenciones de suicidarse. ¿Tú puedes creer eso? Se quieren ahorcar. Entonces no hay que permitirlo, tenemos que trabajar en la salud mental mucho. Aléjate del alcohol, aléjate de las drogas, aléjate de los malos amigos. Hoy le llaman bien extraño, gente tóxica. ¿Conoces gente tóxica? Sí, claro. Bueno, pues hay que alejarse de los tóxicos. Pero lo más importante es que vive la vida, vívela amablemente, vive la compasión y sobre todo quiero agradecer a Pepe esta entrevista porque pocas veces puedo hacerlo. Pero bueno, inténtalo, no te rindas. Si te caes, 100 veces levántate y te juro, te lo aseguro, que vas a lograr el éxito. Un abrazo. No me resta más que darle las gracias a Manuel Zamudio por este espacio, por su tiempo, sobre todo porque es una persona muy ocupada. Y déjenme comentarles que yo contacté a Manuel mediante un mensaje y es una persona muy amable, es una persona muy respetuosa, aparte de ser muy profesional en su trabajo, es un buen amigo. Y Manuel, gracias por estar aquí en la entrevista con Pepe Luche. Te agradezco, Gracias. Te agradezco de corazón. Síganlo, por favor, y compartan la entrevista y te juro que nos va a ir muy bien. Por favor, sigan los anhelos de su corazón. Si lo sienten aquí, adelante. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ay. Ahí está.